En este video le voy a enseñar cómo invertir en petróleo desde Ecuador. Y no me refiero a comprar ninguna gasolinera ni tener contratos estatales con alguna empresa como Petroecuador. Estoy hablando de las cotizaciones del crudo de petróleo, pero en mercados internacionales. En el mundo de las inversiones, entender cómo se mueven el mercado de los commodities es esencial para cualquier inversor. Y en lo que se refiere al crudo de petróleo específicamente, su cotización ha estado yendo cuesta arriba en tan solo una semana desde que se incrementó la tensión en Medio Oriente cuando Irán lanzó sus misiles contra Israel. Por lo que obtener ganancias con la cotización del crudo de petróleo se ha vuelto bastante predecible y con un mínimo riesgo. En este video le voy a enseñar cómo compro contratos de crudo de petróleo, qué broker utilizo, el tamaño de margen que necesito y cuánto se puede ganar en la compra y venta de contratos de crudo de petróleo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de entrar en la operativa del mercado, es necesario hacer algunas distinciones entre los distintos tipos de crudo de petróleo que existen en el mercado. En el mercado de barriles de petróleo se cotiza a diferentes precios a nivel mundial. Sin embargo, existen tres índices de referencia que se diferencian entre sí por la calidad del crudo y la ubicación original donde se extrae el petróleo. Así, por ejemplo, se encuentra el índice del crudo WTI, o conocido como el crudo del oeste de Texas, que tiene como área de influencia toda América del Norte y se extrae desde Texas, Dakota del Norte y Luisiana. El petróleo de Texas es un crudo ligero, de bajo contenido de azufre y fácil de refinar, utilizado principalmente para obtener gasolina. El precio del WTI se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. El otro índice es el crudo Brent, que se cotiza en la Bolsa de Londres. Es el crudo más utilizado de todos porque es un crudo ligero y fácil de transportar. Su área de influencia se refiere a 5 campos diferentes en el mar del norte de Europa entre Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemania y Holanda. Este crudo es un crudo ligeramente inferior al WTI, bajo de azufre y es ideal para producir gasolina y diésel. El crudo Brent es el estándar de referencia que se comercializa en Europa y el norte de África. Se estima que el 80% de todos los contratos de crudo en todo el mundo hacen referencia al crudo Brent, porque se encuentra en el mar y es más fácil de transportar de todos los crudos de petróleo, porque es más fácil venderlo a lugares más lejanos. En cambio, el crudo WTI se transporta por tuberías y es usado prácticamente para el consumo de Estados Unidos y Canadá. Por último está el petróleo de Dubái, que es un crudo mediano de 31 grados API y con una composición de azufre del 2%, por lo que es algo más pesado. Su área de influencia es todo el Golfo Pérsico y todo el Oriente Medio. Su principal mercado es Asia y se comercializa en la Bolsa de Singapur. Si se pregunta cuál es el grado API del crudo ecuatoriano, nuestro petróleo es un crudo pesado de 23 grados API que se lo extrae desde el oriente, aunque existen ciertas refinerías en la provincia del Napo donde se extrae crudo más pesado de 17 grados API. La mayoría de petróleos contienen algo de azufre. Se conoce al crudo dulce como aquel crudo que tiene menos del 0.5% de azufre, y dado que el azufre debe eliminarse durante la refinación, los crudos pesados suelen tener un descuento en su precio respecto a la cotización de los crudos dulces. Nuestro crudo pesado es ideal para crear asfalto, diésel, hidrocarburos, y es por este motivo que la gasolina que utilizamos
en nuestros vehículos tiene que ser importada, principalmente la gasolina super, que es refinada por otros países. Ahora que conoce los principales tipos de crudos de petróleo y las principales bolsas del mundo donde se cotizan, pasemos ahora a la forma que podemos invertir en ellos. La inversión de petróleo puede hacerse básicamente por estas tres vías. La opción 1 es trading de contratos de petróleo. La opción 2 es invertir en ETFs relacionados con el sector petrolero. Y la opción 3 es la compra de acciones de empresas petroleras. Al hacer trading con los derivados del petróleo como los CFDs o los contratos de futuros, el trader tiene la ventaja de no comprar el activo subyacente, sino que se especula con la cotización del crudo de petróleo en el corto plazo. Esto permite que se pueda operar en este tipo de instrumentos sin la necesidad de grandes sumas de dinero. Una de las plataformas que utilizo para acceder a estos instrumentos de inversión se llama TradingView. Por ejemplo, si quiero operar los contratos de futuro del petróleo, solo tengo que poner en el buscador Oil Future. Y el ticker CL es el más famoso porque opera en el New York Mercantile Exchange. O si quiero operar en el horario europeo por alguna razón, se puede escoger el Heating Oil Outright que opera en el Intercontinental Exchange de Europa o conocido también como la Bolsa de Londres. En cambio, si quiero operar el crudo Brent, solo tengo que poner en el buscador BRN y la plataforma me va a llevar a todos los contratos de crudo Brent que operan en los exchanges de Londres que vienen por defecto. Aunque puedo encontrar su equivalente en el mercado de New York con el nombre de Barwell Industries o el Brainship Holdings que opera con la bolsa de Australia. Ya sea que quiero operar CFDs o contratos de futuro, siempre escoja activos que operen en el horario de Estados Unidos. De esta manera podrá hacer un seguimiento de sus operaciones acorde con los horarios de apertura y cierre de ese mercado, que por lo general oscilan entre las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A continuación, estos son los activos y brokers que utilizo según los distintos tipos de inversión. Para operar con derivados de petróleo, siempre opere con instrumentos del mercado de Estados Unidos. Puede utilizar TradingView, va a tener que vincular su cuenta con uno de los brokers asociados de la plataforma. Desde Ecuador utilizo el broker de Pepperstone y opero con el crudo Spot WTI, que tiene 100 barriles por contrato. Estas operaciones pueden durar entre 1 y 3 días, pero siempre menos de una semana. Si quiere invertir a mediano plazo, puede hacerlo con ETFs vinculados al sector petrolero, como el United States Oil Fund, LP, que tiene nombre de ticket USO, o cualquier otro fondo de energía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Para eso la plataforma que utilizo es Interactive Brokers. Por sus bajas comisiones, esta plataforma es ideal para invertir en estos tipos de instrumentos. Las comisiones que manejan estos fondos son por lo general menos del 1% y las rentabilidades promedio oscilan entre el 12 y el 17%. También puede invertir en acciones de empresas de energía si quiere apostar a estas industrias en el largo plazo. También con Interactive Brokers puede comprar acciones de empresas como Chevron, Exxon o la última compra de Occidental Petroleum, que es la última apuesta de Warren Buffett en el sector de energía después de salir de sus participaciones del Banco de América. Finalmente, la decisión de invertir en uno u otro instrumento de petróleo va a depender del horizonte de inversión, su conocimiento y su experiencia. Si quiere especular con los contratos de futuros, va a tener que arriesgar una parte de su capital para buscar mayores ganancias en pocos días.
pero si está en búsqueda de diversificar su portafolio invirtiendo en empresas de energía, considere evaluar las empresas referentes en el sector. Sin embargo, personalmente considero a los ETFs como los instrumentos más amigables para dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones por ser instrumentos de comisiones bajas y con menos impacto a la volatilidad que puede tener las fluctuaciones de precios en los contratos de petróleo. Por lo tanto, si ya tiene un portafolio de inversión y quiere diversificarla, considere incluir los ETFs con fondos referentes a la energía también. En mi canal de YouTube tengo un tutorial para mostrarle cómo abrir una cuenta con Interactive Brokers desde Ecuador para empezar a invertir en acciones y ETFs. En ese video le explico exactamente cómo responder a los casilleros de tipo de cuenta, fuente de empleo y los activos que desea operar para que no tenga que pasar por ningún inconveniente y su cuenta sea aprobada de inmediato. A continuación le voy a enseñar cómo opero el crudo spot de WTI con Pepperstone y TradingView para que vea de esta manera cómo aprovechar el rally alcista que ha generado la noticia de las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel. Esta es una estrategia simple de swing trading que puede durar unos días, pero no más allá de una semana como máximo. El primer paso es la definición de la tendencia principal, el marco temporal que utilizo para capturar movimientos significativos es el gráfico diario. Segundo, el indicador que utilizo para determinar mis puntos de entrada es el RSI de 14 periodos. Y finalmente tengo que estar alerta a las noticias del conflicto y ver qué pasa con Israel y los grupos terroristas que está enfrentando. Si existe un ataque o contraofensiva de estos países, es seguro, más que seguro, que el precio del barril de petróleo va a subir. Así que es cuestión de estar preparado y subirse a la ola para especular con este movimiento con un riesgo controlado. Bien, este es el gráfico diario de crudo de petróleo. La línea amarilla es la media móvil y la cotización del barril de petróleo se encuentra en la parte inferior derecha. En el momento que grabo el video, el precio del barril de petróleo está en $73.57 y el precio de la media móvil que se ve aquí en el cuadrito de amarillo está en $72.56. Tengan en cuenta que este activo opera por lotes. Un lote equivale a 100 barriles de petróleo, es decir, que al comprar usted va a estar comprando lotes que en valor monetario está alrededor de los $7.357. Es por este motivo que utilizamos el apalancamiento. El broker que utilizo se llama Pepperstone. No pide tantos requisitos como puede ser otros brokers y pueden fondear su cuenta con criptomonedas. Yo particularmente usé las USDT que tenía en Binance y lo mejor de todo es que permite abrir una cuenta en simulado para poder practicar nuestras operaciones, poder introducir nuestras entradas sin usar dinero real. Para colocar las órdenes de entrada me voy a los gráficos de una hora. Fíjese que desde el martes 1 de octubre, cuando Irán lanzó los misiles a Israel, el precio de petróleo ha tenido un movimiento considerable. Ha pasado desde su punto mínimo en $67 hasta $78 por barril en su punto más alto que sucedió el lunes 7 de octubre, y esto equivale a un rango de operación de un 13.3% de su precio que sucedió en tan solo 10 días, que se pudo haber aprovechado si compraba petróleo en puntos estratégicos. Con el tamaño de un lote de 100 barriles, cada punto que oscila el precio significa $100 de pérdida o de ganancia para su cuenta. Ahora, lo que se deben estar preguntando es ¿cómo determino mis puntos de entrada?
Bien, para determinar los puntos de entrada, como les había mencionado, utilizo el indicador RSI de 14 periodos. Este indicador me ayuda a visualizar si el activo está sobrevendido o sobrecomprado. Entonces, cuando la línea azul está debajo del 20%, quiere decir que los vendedores han perdido fuerza y constituye una zona clave para empezar a comprar. Fíjese que este punto, uno de los mejores puntos de entrada, ocurrió el miércoles 2 de octubre a la 1 de la tarde, que en el gráfico lo subrayé como el entry point número 1. El otro punto de entrada sucedió el 9 de octubre a las 10 de la mañana. El precio oscilaba entre los 72 y los 73 dólares por barril. Obviamente comprar siempre por debajo del 20%, como pueden ver en el indicador, no va a permitir que tengamos largos rangos de operación, pero definitivamente el uso de este indicador tiene una gran probabilidad de comprar justo antes que el barril de petróleo suba de precio nuevamente y aprovechar largos rangos donde se extiende este periodo alcista. Como última recomendación sería seguir las noticias del conflicto. Afortunadamente todas las noticias relevantes a esta operación las tengo configuradas aquí mismo en la plataforma para poderlas revisar directamente. Si luego de publicar la noticia el precio se mueve en la dirección esperada, podemos dejar correr la operación y vamos moviendo el punto de salida hacia arriba. En cambio, si se mueve en contra de lo que teníamos planificado, tenemos que fijar el stop loss en el precio que queremos salir de la operación, es decir, fijando la cantidad máxima que queremos perder. A continuación les voy a mostrar cómo fijar el tamaño del lote de la operación si, por ejemplo, solo quisiera arriesgar $50. Bien, ahora le voy a enseñar cómo colocar una orden si solamente quiere arriesgar en la operación $50. Primero voy a indicar que el precio de compra va a ser en 74.841. En el momento que llegue el precio a este nivel se va a ejecutar la orden de compra. Y voy a poner el precio como stop loss en... Vamos a ponerlo en 74. ¿Sí? De esta manera voy a estar arriesgando en esta operación $84. Si yo quiero arriesgar nada más $50, el tamaño del lote se cambia automáticamente a 0.59. Estoy arriesgando 49,56 centavos exactamente. Entonces vamos a tomar ganancias en, digamos, 76. Voy a estar arriesgando en esta operación 49,56 y voy a tener una ganancia de 123,90. El precio de entrada va a ser en 74.8. El stop loss me voy a salir en el momento de que el precio llegue a los $74 y mi target profit o mi precio de rentabilidad va a ser 76.94. De esta manera estoy controlando el monto que quiero arriesgar en la operación y el lote se determina automáticamente una vez que yo establezca el riesgo que quiero asumir en esta operación. El resto es darle clic en comprar y la operación se va a ejecutar automáticamente. Bien, aquí tiene una muestra cómo hacer trading con contratos de petróleo arriesgando $50 o $100 por operación como máximo. Esta es una estrategia simple que le permitirá aprovechar la volatilidad del petróleo en un entorno de conflictos geopolíticos. Este tipo de
operaciones en ningún momento, ojo, en ningún momento constituyen una recomendación de inversión, sobre todo si usted está empezando porque puede perder dinero. Lo ideal es empezar a invertir en opciones más seguras y a largo plazo. En mi canal tengo varios videos de estas inversiones con mucho menos riesgo y sin la necesidad de estar apalancados. Si tiene curiosidad y desea conocer cómo tengo estructurado mi portafolio de inversiones, todo esto lo explico en este video que voy a dejar en la esquina superior del video y también en la descripción, donde le muestro cómo tengo constituido mi portafolio personal de inversión, qué tipos de activos financieros he comprado y cómo manejo el riesgo con estos instrumentos. Por ejemplo, en este video le muestro que gran parte de mi portafolio está constituido por inversiones de renta fija en el mercado ecuatoriano. Luego también tengo separado una parte para ETFs y acciones de empresas americanas, por eso hice el tutorial de cómo abrir la cuenta con Interactive Brokers. Y luego tengo una parte menor, un mínimo porcentaje en realidad, para operar activos de riesgo, hacer operaciones como las que le he mostrado en este video, y opero índices, petróleos, criptomonedas, etc. Bien, si tiene un portafolio de más de $10,000 ahorrados, puede destinar una parte a las inversiones de riesgo, digamos entre unos $500,000, porque eso significa que más allá del 80% de su portafolio va a estar colocado en inversiones a largo plazo y de menor riesgo. Si este tipo de información les es de utilidad, lo invito a suscribirse a mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que de esta manera me acompañe en este camino de inversiones hasta lograr tener un capital invertido de los $100,000. Y si recién está empezando, le recomiendo ver la serie de videos para inversores principiantes que tengo en mi canal para que vaya empapándose de todos los instrumentos de inversión disponibles para los ecuatorianos y vaya construyendo de a poco su propio portafolio de inversiones. Si tiene alguna pregunta con respecto a este video o algún broker que yo utilizo, déjenlo en los comentarios, que siempre los leo para ayudarlo cuando tenga algún problema con Interactive Brokers, con Binance o con cualquier tipo de inversión que hago en la bolsa local de Ecuador. Nada más por mi lado, simplemente agradecerles por su atención y decirles que nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.